Bueno, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por responder. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por estar acá. Voy a hacer una breve recap de lo que hemos estado viendo durante estos 3 días para poder iniciar nuestra clase. Estuvimos trabajando en estos días con respecto a cuáles son las bases. Bueno, me voy a ir un poquito más. Vimos el programa, cómo vamos a estar estructurados los siguientes 6 meses para la formación de constelaciones familiares. Les presenté cómo era el cronograma, qué fases vamos a estar trabajando, cuál va a ser la bibliografía que vamos a estar utilizando. Les expliqué y resolvimos dudas. Adicional, vimos las bases que tienen las constelaciones con respecto a las bases previas que las instituyera con el nombre de constelaciones familiares Bert Hellinger. Conocimos cuáles son las bases de sistémica, la sistémica familiar, la psicogenealogía, campos mórficos, análisis transaccional, psicodrama, terapia breve. em, y vimos estas bases como las bases que sentaron lo que hoy trabajan o lo que hoy trabajamos como constelaciones familiares. Ok, ¿hay dudas con respecto a estos temas que vimos en estos 2 días anteriores? Para que este sea el momento de poderlas resolver. Ok, yo hago grabaciones, es un tema administrativo, con mucho gusto Isabela o alguien del grupo, ella se pone en contacto contigo o tú te pones en contacto con ellos y ya te las traslada. Ok, ok, gracias Filomena. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Nos quedó claro cómo se constituyen las constelaciones con sus bases sistémicas y las herramientas que maneja, digamos, en el sentido del proceso de poder ver físicamente los temas? Vimos también temas que podemos constelar, cuáles son los temas y dónde tiene injerencia las constelaciones familiares. Les sugerí también eh, algunas series o películas que ustedes podían ver para poder tener información un poco más amplia y poderla visualizar a través de estas series o películas. Ok, Mariana, si es todo nuevo para ti, vas a tener mucho que leer, estudiar, investigar y pues vas a tener mucha información. Sí, Stromboli da mucho un tema de reflexión. Qué bueno, Carolina. Entonces vamos a iniciar ya hoy formalmente. Hoy vamos a dar un salto diferente en el tema de las constelaciones familiares. ¿Se recuerdan que constelaciones familiares tiene dos grandes bloques ya constituidos? Tiene sus bases, sus pilares, que son las diferentes corrientes de psicología que utilizó Bert Hellinger para poderlas instituir, pero tiene dos grandes bloques. Uno como herramienta. ¿Cuál es la herramienta cuando yo voy a hacer una constelación y digo mi tema constelar es y salen los representantes o sale una constelación individual o se trabaja a través de una constelación de una sola frase o se trabaja a través de un ejercicio sistémico o a través de una constelación en espejo, que son los diferentes tipos de constelación que vamos a estar viendo nosotros ya en el determinado módulo que nos corresponde. Pero es esa herramienta como tal donde yo visualizo qué está sucediendo con el conflicto. Eso es un bloque. El otro bloque que vamos a ahondar el día de hoy es las constelaciones como filosofía de vida, que el enlace que hay entre las dos son las fuerzas del amor, ¿sí? Las fuerzas del amor. Bert Hellinger dice que cuando algo se altera en las fuerzas del amor es cuando surgen los conflictos. ¿Y cuáles podrían ser como un antídoto, por decirle de alguna manera personal? Ese preventivo es vivir bajo la filosofía de las fuerzas del amor. Entonces vamos a iniciar allí, a conocer
que las constelaciones específicamente lo que nos muestran es cómo estamos ligados a esa dinámica que nos vincula en el inconsciente. Cuando nosotros estamos ligados a esas diferentes dinámicas que fuimos vinculados durante el tiempo. Azucena, pero y yo no conocí a mis abuelos, yo no conocí a mi papá, yo no conocí a mis bisabuelos. No, ahí ya entendimos que hay dinámicas que no necesitamos conocer a nuestros ancestros, pero que el sistema familiar sí tiene memoria y se van trasladando de generación en generación. También vimos que hay bases fundamentales dentro de la corriente actual no sería corriente, dentro de los procesos de actualización que va teniendo, va desarrollando las constelaciones. Brigitte dice que uno de los temas claves, y Hellinger también lo reforzaba para poder vivir una filosofía de vida, es estar en nuestro estado adulto, que es la base de la teoría de la personalidad de Eric Berner a través de la teoría del análisis transaccional. Entonces, estar desde el estado adulto no significa que voy a excluir al estado padre o voy a excluir al estado niño. Es decir, yo desde adulto soy el que tengo el timón de poder manejar y va a estar todos equilibrados, 33.3 y 333% equilibrado el estado adulto, el estado niño y el estado padre. Y el que maneja y el que está al mando va a ser el estado adulto. Ahí dice ella que es que donde van a tener mucho impacto y cambios que van a trascender, principalmente cuando tengo un conflicto. ¿Por qué? Porque solo desde el estado adulto puedo hacer cambios. Recordemos que el estado adulto es el que actúa, es el que dice, y con esto qué hago, y con esto qué hago, y con esto qué me toca hacer, y por esto dónde camino, y para esto dónde voy. Entonces, desde este estado adulto es donde podemos nosotros hacer ese proceso de negociación y de transacción específicamente para hacer cambios trascendentales en nuestra vida. No excuso y dejo claro, no cambio que hay momentos donde hay que vivir y atender el dolor. Sin embargo, desde ese estado adulto sabemos cómo lo vamos a atender. Las constelaciones entonces las trabajamos, vienen de la historia de lo que vimos hace más de 20, aproximadamente más de 25 años, ¿sí? Donde Bert Hellinger pudo descubrir que todas las personas podían sentir las emociones. ¿Qué manda? ¿Quién tiene una duda por ahí? Cuéntame, ¿quién tiene el audio encendido? ¿Te surge una duda por ahí, Iris? Iris, ¿tienes alguna duda? Te escucho. Si tienes alguna duda, con mucho gusto te escucho. Cuéntame. Ok, me parece que no. Entonces, veíamos entonces también que dentro de las constelaciones familiares que fueron aproximadamente hace 25 años, que podías descubrir que cuando se hacían las representaciones, ¿qué es una representación? Yo llego a una constelación, yo llego a constelarme y digo cuál es mi tema y las personas conectan con ese campo de emoción, las cuales no pertenecían a ellas, sino pertenecían a la persona que se estaba constelando. Y ahí se pudo dar cuenta que a través de lo que hoy conocemos como frases sanadoras, que viene parte importante de toda la programación neurolingüística, todo lo del PNL, ¿sí? Esas frases podían llegar al inconsciente y lograr un proceso de transformación. Todas estas corrientes fue el punto de partida que utilizó Bert Hellinger para poder trabajar las constelaciones familiares. Él, como ya sabemos que vimos en tema de sistémica familiar, terapia sistémica familiar, decía que toda la familia estaba unida por un inconsciente, por una conciencia familiar que va más allá de nuestro estado consciente, que va a otro nivel mucho más elevado y que
todos los miembros del sistema familiar, la energía de los antecesores y la energía de los actuales se interrelacionaban buscando un equilibrio y armonía, una homeostasis dentro del sistema, respetando vínculos, respetando el amor que se tenían unos a otros y que cuando estos familiares, estoy hablando de los excluidos, no eran respetados, el sistema lo compensaba y era como aquello que no quieres ver, ok, entonces el sistema automáticamente lo traía en esa compensación ciega para poder equilibrar en algún momento lo que el sistema familiar decía. ¿Quién era por lo general? El que lo traía a aquellos excluidos era el miembro más joven. ¿Por qué? Porque el miembro más joven es el que se sentía culpable de ese desequilibrio. Y por eso es donde yo les digo a muchos, y los repito en clase, la responsabilidad, muchas veces sí, la mayoría, si no es que no nos gusta escucharlo, pero todos los aquí presentes somos responsables de los hechos que nos suceden a nosotros. ¿En qué punto? Nosotros en algún momento fuimos el miembro más joven del sistema familiar. Y entonces cuando nosotros estábamos en el vientre, en nuestra primera infancia, ahí sentimos el desequilibrio de nuestro sistema familiar y nosotros levantamos la mano para poder hacernos cargo de ese desequilibrio y lograrlo equilibrar. Cuando vimos que había algo en nuestros antecesores que no estaba equilibrado, nosotros dijimos, yo pago esa deuda, yo pago esa culpa, yo me hago responsable. Y hoy lo vemos como muchos conflictos de los cuales se va repitiendo en nosotros muchos año tras año o cada cierto tiempo. Entonces, basado en eso, Bert Hellinger, ahí es donde hace una frase, él que para mí realmente es una frase muy fuerte, muy dura, donde él dice, sale más barato sentirse culpable que disfrutar la vida. Es más barato sufrir y creer que el sufrimiento me hace pertenecer al sistema familiar, me hace más fácil llevar cadenas, me hace más fácil vivir la herida que tomar la propia vida. ¿Por qué? Porque cuando yo tomé esas cargas, cuando yo fui el más joven del sistema y tomé ese esa reconciliación, ese desequilibrio en el sistema, si yo lo regreso, si yo lo entrego, si yo lo transformo, mi inconsciente, mi conciencia va a decir, ya no perteneces al sistema familiar. Y yo por mi naturaleza, yo necesito sentirme que pertenezco a mi sistema familiar. Entonces, es bien importante poder buscar esa transformación, de dejar de sufrir, de dejar de poder cambiar. Pero también es importante cuando nosotros seguimos en ese sufrimiento, por ejemplo, donde nos sale más barato sentirnos víctimas, sentir culpa, y en vez de vivir nuestra propia vida, hay algo que les voy a dejar y se los dejo de tarea. Y es que nos corresponde asumir la responsabilidad de nuestros propios hechos. Y eso muchas veces no nos gusta porque nos hace que tenemos que tomar decisiones. ¿Y eso a qué nos lleva? A estar en el estado adulto. El estado adulto se constituye en el ser humano desde los 5 años de edad. No estoy hablando de edad y yo ya soy adulto y ya tengo más de 18. No, no, no. Estoy hablando de un estado de la personalidad. A partir de los 5 años ya se está desarrollando el estado adulto y ya se puede transformar esa dependencia a ser independiente, a dejar de a dejar de poder seguir generando heridas de generación en generación, dejando el maltrato, aceptando la vida y un proceso de autonomía, que significa que a partir de los 5 años hay un proceso de desarrollo de un estado adulto.
Hay varias etapas y etapas claves, por ejemplo, en los cambios, en los procesos del ser humano. A los 2 años hay un proceso clave. El niño dice, no, yo puedo solo, ¿no? Yo me cambio solo, yo como solo. Y el niño empieza a decir, yo ya puedo ir al baño solo, yo solo, yo solo. Y empieza a decir, yo puedo solo. ¿Qué pasa con nosotros? Que en algún momento no tenemos las herramientas para decirle, sí, lo haces solo y para poder guiarlo, sino que seguimos en algún momento haciendo, estando ahí a que se haga la manera en que nosotros consideramos. No nos convertimos en esa guía donde potencialicemos el poder crear su estado adulto independiente. La segunda etapa, donde suelta lo que conocemos en constelaciones como se suelta el guión de vida. ¿Qué es el guión de vida? Todo lo que traemos de generación en generación que no se ha compensado en las generaciones anteriores, ¿sí? Entonces, a los 2 años es una etapa. La otra etapa es la adolescencia, donde dicen los adolescentes, yo no quiero esto, yo no me siento bien, quiero cambiar, quiero mi propio estilo, quiero mi propia manera de hacer las cosas, mi propia música, sin que les guste a mis papás, sin que les guste y empiezan ellos a buscar ese mismo tema. Es como cuando la culebra, la serpiente empieza a cambiar de piel, empieza a buscar su propia esencia. ¿Y qué pasa con nosotros, los padres, o con todos los sistemas familiares? Lo catalogamos como están mal creados, no están haciendo lo que quieren, es que no me hacen caso. ¿Y qué es para ti que te hagan caso? Ah, que me tienen que obedecer y en la mesa se come así. Y entonces, ¿qué pasa? Es que llega a los chicos, para que yo pertenezca al sistema familiar me tengo que comportar de esta manera. Y ahí también empiezan todos los mandatos, ahí también empiezan a crear todas mis lealtades. Entonces, mire cómo me voy adhiriendo. Si ya en la etapa preconcepción, etapa de concepción y etapa de mi primera infancia, estoy hablando de 5, un promedio de 7 años, ya viene un chip instalado. ¿Se recuerdan que son 9 meses antes de la gestación y los 5 primeros años para la primera infancia, que son 7 años? Entonces ahí hay un promedio más o menos, ¿sí? Más o menos de 7 años. Ahí ya se descargó todo el programa del chip mío como persona. A los 2 años intenté decir, no, 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 lo entrego, lo entrego, lo entrego, pero veía que todo el sistema familiar estaba descompensado. Dije, ok, está bien, lo cargo, aquí me hago cargo. Llegó la adolescencia. Digo, no, yo quiero cambiar, quiero ser independiente. Esto se hace de manera inconsciente. Empiezan a liberar y buscar cambios profundos. ¿Y qué pasa? No se puede soltar ese guión de vida. Y sigo con las cargas. Adicional de lo que ya tomé del sistema familiar que faltaba compensar, que yo me hice cargo, yo vivo mi propia vida, mi biografía, donde posiblemente en este lapso de tiempo del nacimiento hasta los 7 años, también hubieron heridas, heridas del abandono, heridas de la traición, ¿sí? Y donde yo empecé, la que ya conocemos como todas las heridas. Entonces, traigo los 7 años del chip que ya traje de mis ancestros, más mis propias vivencias, es lo que somos hoy. Es el resultado de lo que somos hoy. En la adolescencia no logramos cambiar el guión de vida porque empieza discúlpeme la palabra tan coloquial, ese estira y encoge de sí quiero ser parte del sistema familiar y si soy parte del sistema familiar debo de compensar lo que está pendiente, pero también quiero vivir mi propia vida y estoy en estas, ¿no? Y la última etapa donde dejamos también el guión de vida es a los 29, entre 29 y 30 años, que ahí es donde deja de crecer todo el tema, toda la corteza prefrontal. Entonces, cuando deja de crecer la corteza prefrontal, entonces dice, aquí es también donde empiezan esos cambios rotundos de poder conseguir una libertad, pero mi energía está bloqueada. Y aquí hay toda la historia.
regreso a lo mismo. Hay una historia prebiográfica antes de que fui concebida, durante mi concepción, mi primera infancia y mi bibliografía, desde que nací hasta mis 29, 30 años. ¿Qué pasa? Si yo no logro en este periodo de tiempo cambiar, transformar mi guión de vida, yo puedo seguir en esa conciencia arcaica 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, hasta que yo no transforme y cambie en mi guión de vida. ¿Cómo logro cambiar mi guión de vida? Muchos temas. Hay ejercicios sistémicos, hay constelaciones y es lo importante del cambio de lo que vamos a trabajar hoy, que van a ser las fuerzas del amor. Bueno, ¿dudas hasta acá? Perdón, ¿dudas hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Claros, claros? Ok. ¿No tienes dudas o no está claro, Liliana? Me preocupas. ¿No tienes dudas o no está claro? ¿Cuál de los dos? Ah, muy claro. Ok, listo, entonces. Bueno, entonces vamos a ir a poder ver cómo trabajaban las constelaciones familiares, ¿sí? Ok, voy a presentarles pantalla. Ok, listo. Entonces, bueno. Ya vimos todo lo que forma parte de las constelaciones, cuál es la base de las constelaciones, cuáles son las teorías y todo este tema. Muy coloquialmente, lo que Bert Helling dijo con su experiencia y todo el know-how que de los conocimientos que había estudiado, empezó a hacer las pruebas para las constelaciones familiares. Antes del año 2000, los representantes hablaban en las constelaciones familiares. Los representantes decían las frases y Hellinger le decía al representante, tú muévete, tú ponlo en el campo y lo ponían al representante en el campo. Ahora di esto y hacía esos movimientos, ahora salte, ahora ya no estás aquí, voy a hacer cambios y hacían movimientos. ¿Qué pasó? Es que sus consteladores pagaron con salud y con temas financieros y dicen algunos que también pagaron con tema de su propia vida, el poder alterar o entrar dentro del sistema familiar del otro. ¿Por qué? Porque el constelador se ponía acá, arriba del sistema familiar. Se ponía arriba del sistema familiar, diciéndole a los representantes qué hacer. Y ahí se dio cuenta Hellinger y dijo, momento, necesitamos hacer un cambio. El constelador es el último de llegar al sistema familiar. Primero está el constelado, la persona que llega a pedir la constelación. Después están sus padres, todo su sistema familiar. Y de último está el constelador. Y ahí es donde se dio cuenta Hellinger entre el año 2000 al 2003, donde las personas entraban al campo y ya no necesitaban que alguien las moviera, sino que el movimiento se iba dando por su propia cuenta, solo se iba dando los movimientos, solo se iban dando los movimientos. Se empezaron a dar cuenta también que las frases no era necesaria que las repitieran los representantes, porque también se infringía el sistema familiar, alterábamos, nos quedábamos arriba. Es como que alguien llegara a tu casa y dijera, ah, no sabes qué, mueve esto de aquí, Iris. Iris, esto no me gusta cómo tienes tu sala, quita aquí, pon acá, llega, es como venir y tú dices así como, pero si solo te invité a tomar un café y te conocí hoy, ¿me explico? Entonces decía, ¿cómo era posible que los consteladores y los representantes dijeran las frases
Tenía que ser las frases la persona que se estaba constelando, porque desde ahí pudieran lograr los cambios, pudieran lograr esto, homeostasis. También se dio cuenta que todos los movimientos en el momento que entraban al campo era como que conectaran con el Wi-Fi de la persona que estaban representando. Hoy precisamente tuve una cita con una persona que hizo una constelación. Yo trabajo las constelaciones, no sé si de manera diferente, pero en algunos casos hay personas que me dicen, yo quiero tener una sesión antes y una sesión después para poder ir entendiendo. Y hoy cabalmente tenía el cierre de una constelación y una persona me dice: "Azucena, es que cuando me hice la constelación me sentía muy vulnerable, me daba vergüenza", así me lo expresó, me daba vergüenza que los representantes sintieran como yo me sentía, pero es que era tal cual como yo me sentía, mes. O sea, no había como otra manera, así me sentía yo y me daba vergüenza verlos que así me estaba sintiendo yo. Entonces, ahí es lo que les puedo decir es el inconsciente en el momento de conectarse en la constelación, ustedes se conectan con un movimiento que corresponde a la persona que se está constelando. Algunas personas me preguntan, ¿y me queda algo a mí? ¿Hay energías que me quedan a mí? No hay energías, no se te queda pegado nada como representantes, nada. Si la representación terminó y 15 minutos después tú continúas con algo, lo que hizo ahí fue despertar memorias de un tema pendiente de resolver tú, no el constelado ni la representación que hiciste, sino tú te quedaste con algo que necesitas sanar, que necesitas ver y que necesitas tratar. Entonces ahí es donde se dan cuenta cómo se va manifestando el inconsciente. Busca también estas constelaciones ser amorales, sin conciencia, que no hay nada bueno ni no hay nada malo. Simple y sencillamente tenían que existir así tal cual como fue. ¿Difícil de comprender? Sí. Yo sé que no es fácil. Yo sé que en algún momento cuando han llegado personas conmigo me dicen, Susana, ¿cómo tengo que comprender que no es malo que mi papá haya sido la persona que abusó de mí? ¿Cómo va a ser eso? ¿A que tenía que ser así? Yo sé que eso es un dolor que debe de buscarse un especialista. ¿Las constelaciones van a ayudar y potencializar? Sí. Hay que enfocarse precisamente en ese dolor ya sabemos, se lo dije desde el día uno, bajo la terapia que resuene con ustedes. ¿Qué busca también las constelaciones? Reconciliación. Y para los que van a buscar ser consteladores, estar en una actitud neutral, neutro. Y eso se va desarrollando, porque yo dejo mis creencias, dejo a un lado mis principios, dejo a un lado lo que yo considero para mí es correcto y me hago un pasito donde veo que todo fue necesario en el sistema familiar. Aún cuando la persona que llegue a buscar mi acompañamiento, esté sufriendo absolutamente muchísimo, muchísimo. Yo la veo con todos sus potenciales de que está al servicio, lo que está transitando de algo más grande. Y yo sé que en algún momento cuando se los digo a ustedes y ustedes se los han dicho a las personas que han acompañado o a ustedes mismos, ese proceso de transitar no es agradable, pero es ese impulso de entregarlo a algo mayor. Así tenía que ser. Fácil, como lo repito, no es, pero eso nos lleva a estar en un estado consciente de asentir la vida tal como es y nos lleva a un adulto. Esto es como aquel meme que dice, si me dan limones, hago limonada, o sea, con lo que hay, con lo que tengo, ¿qué hago? ¿Qué me corresponde? ¿A dónde doy vueltas? ¿Para dónde voy? ¿Qué pasa, no? Entonces es importante que podamos llegar hasta ahí. Bueno, hasta aquí temas de constelaciones para entrar ya a ver fuerzas del amor. ¿Dudas si no hacemos una visualización que les traigo para hoy?
¿Estamos claros? Todo con respecto a contenido. ¿Saben que conmigo miran contenido? Bueno, entonces, ok, listo. Vamos a entrar a una visualización. Alma y espíritu, ¿qué quiso? Ah, ok, ya. En constelaciones hay dos movimientos, le llamaba Bergelinger, ¿sí? Los movimientos del alma, que son aquellos movimientos que se necesitaban ver cuál era el conflicto, y los del espíritu, que es el proceso de resolución. Y entonces la transición de lo que él hizo a esos movimientos del alma, que era la necesidad. ¿Cuál era? Los movimientos del alma son aquellas cosas de lo cual se necesita ver la necesidad del foco, a dónde debo de ver, dónde falta el amor. Y los movimientos del espíritu es el proceso de reconciliación, ¿sí? Que son las partes de etapa en las que tiene una constelación familiar. ¿Ok? Bueno, gracias por tus dudas. Vamos entonces a avanzar, vamos a hacer una visualización. Ya saben que ustedes se sientan en un lugar donde están, pies puestos en el suelo, espalda recta, no se recuestan en el respaldo de la silla, excepto que alguien tenga un tema de salud que no puede pues levantarse. Entonces ahí donde están van a cerrar sus ojos y empiezan a respirar. Solo empiezan a respirar tranquilamente. Empiezan a sentir su respiración, empiezan a sentir su corazón, los latidos de su corazón, y van siendo conscientes cuando llega el recuerdo cómo se siente su cuerpo. Cuando ustedes dicen la frase sí, sí a todo, tal y como es, que cambia y que transforma, que se transforma en su cuerpo. Si llegan algunas emociones, porque fue el recuerdo es muy fuerte, dicen sí, me permito sentir esta tristeza. Sí, me permito sentir esta rabia. Sí, me permito sentir este llanto. Sí, me permito sentir este enojo. Si llegan momentos alegres, sí, me permito sentir esta alegría. Si hay personas que están extrañando a alguien, dicen sí, me permito extrañarte y vivir el duelo. El duelo no solo es porque la persona falleció, también es porque dejaron algo, dejaron un trabajo, dejaron una pareja, el hijo se casó y se fue. Eso también es duelo. Yo sí, me permito sentir mi duelo.
Y ahora, cuando ya hayan sentido que tienen todo lo que para ustedes hicieron esos recuerdos, van a colocarlos todos frente a ustedes, como que fuera un compendio de hojas, uno encima del otro, uno encima del otro, como que los estuvieran apilando. Y se toman unos segundos al verlos todos juntos. Y regresan a sentir qué siente su cuerpo, qué sensaciones tiene su cuerpo. Van a ser conscientes dónde sienten hormigueo, dónde sienten de ese compendio de recuerdos se va alejando poco a poco de ustedes. Cuáles son las posturas, cómo se va moviendo, cómo van sintiendo a algo o a alguien al que ustedes sientan que le han dado de más. Una cucharada Y de en esa jengibre o una de respiración profunda van a sentir frente a ustedes, van a visualizar frente a ustedes a sus padres, papá y mamá biológicos. Si no los conocieron, ya saben que se van a la lógica, un hombre y una mujer. Y para los que son adoptados, colocan padres biológicos y padres adoptivos. Y van a sentir cómo se sienten tenerlos frente a ustedes. A la distancia que ustedes van a sentirse bien. Puede ser que se hagan para atrás o se acerquen un poco más a ellos. ¿Hacia dónde los ven? ¿Los ven más pequeños y ustedes más grandes? ¿Los ven de igual a igual? ¿O los ven hacia arriba? Ellos son los grandes y ustedes son los pequeños. Y regresan a su cuerpo a sentir las sensaciones que van teniendo. Y les dicen a ellos, papá, mamá, gracias por la vida que me viene de ustedes. Ustedes son los grandes y yo solo soy el pequeño o la pequeña. Y van a ver atrás de mamá a sus padres, a los padres de su mamá, sus abuelos. Y atrás de papá, sus abuelos. Y atrás de sus abuelos, los bisabuelos. Atrás de los bisabuelos, tatarabuelos. Y así una fila de mucha gente, mucha gente. Por cada uno de los que está en el sistema, hubieron dos, un hombre y una mujer, aunque no los conozcan. Y van a sentir como a lo lejos, donde inició para ustedes la vida muy atrás, donde inició toda su generación, su linaje, viene una luz que se va pasando de generación en generación, despacio, de generación en generación. Y ustedes van siendo conscientes cuando lo ven, cómo se siente su cuerpo, cómo va cambiando la postura, las sensaciones.
hasta que esa bola de luz llega a sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, a sus padres, y ahora van a ver que ambos padres tienen una luz que unifica para entregársela a ustedes. Es toda la historia de su sistema familiar. Y ustedes le dicen a sus padres: gracias por la vida que me viene de ustedes. Y toman esa esfera, esa luz, y sienten cómo la integran. Y sienten la fuerza que viene de papá y la fuerza que viene de mamá. Y empiezan a ver a papá y a mamá intercambiando miradas entre uno y otro, hasta que logren sentir que ven a los dos por igual. Y le dicen: renuncio a tener preferencia en la vida. A favor de la corriente voy a fluir y me dejo llevar por lo que Bert Hellinger dice, el movimiento del espíritu, para poder cumplir con las demás leyes. ¿Qué son las otras leyes? Pertenencia, compensación y jerarquía. El decir sí a lo que hay es el mayor crecimiento para que la energía fluya. Cuando yo digo no, coloco un freno de manos y eso se empieza a acumular y empieza a crear un bloqueo que no va a permitir poder fluir y llegar hacia la meta. Cuando yo me doy vuelta en el río de la vida y digo, sí, esto es lo que hay, ahora busco una manera de verlo y con esto que hago, es cuando el agua viene en la parte de aquí atrás, entonces ya no me cae en la cara, sino que posiblemente me van a dar dando nada más pringas y pringas, pero me permite ver para dónde va el río. Me va a poder permitir ver y decir, ah, allá hay una isla, me puedo orillar y ahí puedo descansar. Ah, allá hay un árbol que tiene frutos, puedo comer. Solo voy a poder nadar un poquito para este lado y me muevo para aquel lado para poder comer. Ah, aquí hay un lugar donde está lloviendo y me puedo tapar. Sí, es ese proceso que nos permite regularnos. El poder sentir es la rendición hacia la vida y poder buscar esa rendición de la unión de lo que yo no quiero con lo que sí me corresponde, lo que me toca hacer, y dejo de tener preferencias y ahí buscamos, en ese sentir buscamos la reconciliación, y cuando logramos ese proceso de reconciliación en nuestra vida, empezamos a vivir, porque si yo me rindo y lo niego, vuelvo a descompensar el sistema familiar. Si yo fluyo y desde el estado adulto busco por dónde camino, empiezo a vivir mi propia vida y empiezo ese proceso de reconciliación. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ok? Ese sentimiento es decir sí a todo como es, tal como me sucedió. Miren, yo sé que no es fácil porque en algún momento hay procesos donde decirle sí a hechos muy dolorosos, a pérdidas y a sufrimientos no es fácil, yo lo tengo claro, pero eso se trata, ¿sí? De eso, cuando me refiero de eso se trata es, busco tratamiento, o sea, busco dónde me debo de acompañar para poder buscar ese agradecimiento. La otra, la otra fuerza del amor va a ser la jerarquía. La jerarquía es el mayor orden. Todos tenemos un espacio-tiempo de llegada al sistema. Aún así haya vivido un día en el vientre, aún así la persona haya vivido 100 años, tiene un lugar. Es una jerarquía natural.
Y esto no significa para las personas que hayan tenido abortos que vamos a ir a divulgar los abortos que se han tenido a todas personas, los padres, ¿sí? Entonces, los padres en jerarquía están arriba. Sí, es que, Germán, lo vamos a ver cuando entremos a ver mucho más a detalle dentro de la formación, eh, a qué se refiere con espacio-tiempo, pero todo lo que espacio, vete a la lógica. Sí, espacio, ¿dónde pasaste 9 meses? ¿Cuál fue tu espacio, 9 meses? Mamá. Y tiempo tiene toda la relación con papá, porque tiempo tiene que ver con lo tangible, con lo concreto, ¿sí? Y vamos a ver otras leyes de las fuerzas del amor, cómo están también transformadas en temas de otras leyes un poco más a detalle, pero es vete a la lógica. Espacio, ¿dónde fue mi espacio que yo viví? Mamá. Tiempo, ¿de quién dependía llegar el espermatozoide en el tiempo hasta poder ser fecundado? Papá. Como por ejemplo, el país donde ustedes viven representa a la madre y la sociedad representa al padre. Entonces, si ustedes me dicen, es que yo, por ejemplo, migré, ok, migraste, pero no me siento bien, es como que a mí no me agrada el país donde estoy, es que hay mucha delincuencia y es que si tuviera, ok, entonces hay que ir a ver qué pasó ahí con mamá, porque país representa madre, sociedad representa padre, es lo mismo. Entonces, espacio representa mamá y tiempo va a representar a papá. El otro pilar es la pertenencia, ¿sí? En la pertenencia es uno de los órdenes mayores, dice Bergelinger, porque todos tenemos el derecho de pertenecer a algo, siempre buscamos pertenecer, pertenecemos y entonces nosotros nos sentimos agradecidos que formamos parte de algo. Para el sistema, para el amor, para el universo, nadie es más ni nadie es menos. Todo se mantiene por igual. Entonces, cuando hablamos del tema de pertenencia, estamos hablando de la inclusión total, de la aceptación a todos y todos como es, a todo lo diferente. Azucena, pero yo cómo voy a aceptar, por ejemplo, a los que están produciendo guerra, sí, también son necesarios porque están al servicio de un proceso de reconciliación. Azucena, pero ¿y cómo yo voy a aceptar que van a haber homosexuales y lesbianas y el matrimonio y los LGTB? Y, sí, también pertenece y están al servicio del sistema. Pero ¿y cómo yo voy a aceptar a esos políticos que solo sí, también pertenecen y están al servicio del sistema? Hay también en esta pertenencia campos de pertenencia, que van a haber campos de pertenencia que son limitantes o limitadores y campos de pertenencia que son potencializadores. ¿Cuáles son los limitantes? Campos de pertenencia, por ejemplo, donde hubo mucho dolor en mi sistema familiar, donde hay mandatos. Un campo de pertenencia donde hay mandatos puede ser en algún momento ustedes, muchos. Pónganse a pensar qué les decían a ustedes. Por ejemplo, en mi caso, con respecto al dinero, me decían, es que el dinero es sucio. Cada vez que tú toques un billete, un dinero, tienes que lavarte las manos porque ha pasado por tantas manos. Entonces, ese es un campo de pertenencia donde el mandato es, el dinero es sucio. Había otro mandato, me recuerdo que decían, es que para que tú logres algo, tienes que esforzarte mucho y tienes que trabajar mucho. Y en nuestra América Latina pasa mucho. O sea, solo si tú trabajas 40 horas de 24 del día, puedes tener algo. Entonces, ¿cuál era? Entonces, y había otro mandato que también dice, la vida es dura. Entonces, esos son campos de pertenencia, como todos campos de información del sistema donde están nuestros mandatos, donde están nuestras lealtades.
Y van a haber campos potencializadores también. Un campo potencializador va a ser esto que estamos viendo ahorita, las constelaciones familiares, una filosofía de amor que está contribuyendo y traspasando fronteras para poder buscar un equilibrio dentro de los sistemas. Otro campo potencializador es alguien ya en el sistema familiar sabe cómo hacerlo, ya lo hizo, ya lo pasó, ya sabe cómo hacer negocios, ya sabe cómo desarrollar arte, ya sabe cómo curar, ya lo sabe hacer. Y los demás del sistema solo lo van repitiendo. Entonces, eso es un campo de pertenencia. El inconsciente siempre busca pertenecer y no, el sistema familiar no permite la exclusión, no permite la exclusión. Siempre trae a reducir quien hace falta dentro del sistema. Y ya sabemos que el más joven es el que se hace cargo. Y está la compensación. Esa compensación es la fusión de dos polaridades opuestas. La más común es el equilibrio entre dar y recibir, ganancias y pérdidas. Pero también otra compensación está la vida y la muerte, la alegría y la tristeza. Entonces, la compensación es ese equilibrio que hay entre uno y otro. ¿Cómo puedo yo compensar? Y aquí también hay muchos que me dicen, pero ¿cómo va a ser posible que si me hicieron daño tengo que pagar con daño? Sí, vámonos a la naturaleza del ser humano, es instintiva. El ser humano se desarrolla por instinto. Entonces, si el ser humano le hacen daño, Bert Hellinger dice, tienes que hacer un daño menor para lograr que estar compensado y lograr ese nivel de equilibrio. Por eso es tan importante que en algún momento hay personas que también dicen, "Ay, es que me cuesta recibir". ¿Ok? Cuando tú no tienes la capacidad de recibir, ni siquiera has tomado la vida que viene de tus padres y te crees mejor que tus padres y te crees mejor que la persona que te está dando algo. Entonces, cuando ustedes dicen, es que yo no puedo recibir, pónganse a pensar, uno, he tomado la vida de mis padres y dos, ¿por qué me creo mejor de la persona que me está dando? Mi equilibrio entre dar y recibir siempre busca un equilibrio. Si ustedes van a recibir todo gratis siempre, no lo van a aprovechar. Y si se dan cuenta, el mismo sistema busca la homeostasis. Busquen en algún momento, en aquellas ocasiones, aquellas personas que ustedes sienten que siempre andan queriendo recibir y no son capaces, algunas no son capaces de dar. ¿Cómo está ese desequilibrio? Siempre en algún momento solo quieren recibir y en algún momento ustedes van a preguntar, ¿y cómo está tu economía? Ah, es que tengo muchas deudas siempre. Claro, solo están recibiendo y no dan. Entonces, ¿qué pasa? El mismo sistema busca compensar y le quita y está con deudas y deudas y deudas porque el sistema está diciendo solo recibes, recibes, recibes y no das. ¿Ya? Entonces, a esto es lo que le llamamos hoy las fuerzas del amor, ¿sí? Bert Hellinger, cuando inició el tema de las constelaciones, les puso el nombre de órdenes del amor, ¿sí? En las órdenes del amor es un compendio de constelaciones familiares donde él va explicando cada uno de los órdenes. Ahí solo van a aparecer jerarquía. ¿Qué manda Victoria? ¿Tienes alguna duda? Victoria Heredia. Te voy a silenciar, Victoria. Creo que se te disparó el audio. Entonces, en el libro de los órdenes del amor, ustedes van a ver cómo él explica a través de las constelaciones jerarquía, pertenencia y compensación. Y va explicando con constelación
cómo se faltó la jerarquía, cómo falta la pertenencia o cómo está el desequilibrio entre dar y recibir. Sin embargo, en todo el libro menciona el asentimiento y se asiente a todo lo que te toca, asiente, agradece. Entonces viene Brigitte y dice, ok, cuando a ella la contactaban y le decían, ¿dónde faltó el orden? En la jerarquía, en la pertenencia, ¿dónde faltó el orden? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde falta el orden? Entonces ella dijo, es que no solo es tener el orden. Victoria, ¿estás activando tu audio? ¿Necesitas algo? No solo era específicamente el poder estar en donde faltaba el orden. Ella decía, esta filosofía es más grande, no solo es de orden, es de una fuerza, en que las fuerzas del amor que van a ser estas cuatro. Y extrae de todo el libro de Bert Hellinger el asentimiento que él ya lo mencionaba y lo convierte en una, como que estuviera jerarquía en vertical, compensación y pertenencia. Y el asentimiento es una que los traspasa a las tres. Y si se dan cuenta, el asentimiento es la única fuerza del amor que es de manera individual, no depende de nadie más, depende de nosotros y de nosotros estando en un estado adulto. Y cuando yo estoy en ese asentimiento, automáticamente las demás empiezan a colocarse donde corresponde, como que el rompecabezas empieza a tomar forma y empieza a fluir y a engranarse de una mejor manera para la vida. Y entonces ustedes van a escuchar que algunas personas digan los órdenes del amor, las fuerzas del amor, los órdenes de los órdenes del sistema, que estamos hablando específicamente de estas cuatro. Y entonces, en constelaciones, cuando vemos una constelación, lo que estamos viendo es dónde faltó el amor. En pertenencia, excluidos, falta incluir. Y como filosofía de vida es poder llevar estas fuerzas del amor a mi diario vivir, a poder atender a mamá bajo las necesidades físicas que tiene de enfermedad desde mi lugar de hija. No me muevo acá porque voy a estar rompiendo la jerarquía. Donde estoy acá, donde yo me doy cuenta que todos pertenecen y no los excluyo. Cuando miro en la sociedad algo diferente que no me parece, digo, también forma parte. Cuando alguien me hace un favor y me dice, Susana, vamos a tomar un café, listo, vamos. Ah, no te preocupes, yo pago el combustible. Ok, llego allá al lugar y le digo, mira, ¿te invito yo al café? No, 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 está bien. Ok, ¿quieres un pastelito? ¿Qué hago? Compensar y doy. Tal vez no de la misma manera, pero lo voy a hacer. La mayoría de parejas termina porque hay un desequilibrio entre dar y recibir. Y yo le falto el respeto a mi pareja cuando quiero hacerlo cambiar y no me doy cuenta que esa pareja está al servicio de todo su sistema, igual que yo, que mi mal carácter también está al servicio de todo mi sistema, de mis dolores, de mis traumas, y él y su carácter también están al servicio de todo su dolor, de todo su sistema y de todos sus traumas. Y le falto el respeto. No hago que pertenezca al sistema familiar. Y es muy importante también para las parejas o mamás o padres que están separados, el poder vivir y darle lugar al otro que es diferente a mí, a otro, al papá de mis hijos, a la mamá de mis hijos, y poderlos respetar. En algún momento llegan conmigo algunas constelaciones y me dicen, es que fíjate que no me pasan la manutención. Ya, ok, no te pasa cuando se ve en la constelación, la mujer, por lo general, no voy a hablar mal, pero por lo general, la mujer no respeta al hombre, por lo general. Y quiere que se haga la manera que ella quiere y no le da un lugar al hombre, como agradecimiento del padre de sus hijos. Entonces, si se dan cuenta, estas fuerzas del amor van más allá de poder ver una representación como una constelación a una filosofía de vida.
Por eso se dice que las constelaciones familiares son ahora una filosofía de vida, porque es vivirla bajo estos cuatro pilares constantemente, segundo a segundo. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, dudas, dudas, tomas de conciencia. Sí, así queda grabada la clase y ya la corporación te pasa la grabación. Ok, he tenido personas frente a mí que solo querían que les diera. Ok. ¿Y qué has hecho, Joao? O sea, ¿has dado o te has dado cuenta y decir, no, aquí momento, aquí necesito dar? Ah, tranquila, Victoria, no pasa nada. Ok, tomas de conciencia. ¿De qué se dan cuenta cuando ven a las constelaciones ahora como una filosofía de vida? Ahora van entendiendo por qué el reto, por qué esta filosofía de amor va más allá de aprender una técnica, va más allá de aprender a hacer una constelación de una técnica. Decir, ok, sale tal representante, ahora di estas frases. ¿Por qué? Porque yo debo de vivir bajo esta filosofía también como esta filosofía del amor. Yo debo de vivir bajo esta filosofía donde incluyo a todos, donde compenso el dar a recibir, donde me quedo en la jerarquía, ¿sí? Pero si me cuesta recibir, ya les di el tip cuando les cuesta recibir. Uno, no han recibido la vida que viene de sus padres. Y esto en algunos casos, no la pueden recibir porque hay barreras. Cuando trabajemos el vínculo de papá y mamá y vamos a ver qué me impide tomar a mis padres. Esa es una primera barrera. Y dos, se me es imposible recibir cuando yo me creo mejor que los otros. ¿Sí? No me gusta decirle a nadie, pero sí me gusta celebrarlo. Claro, celebras la vida, Sandra. Todos celebramos la vida. Y eso es importante, poder celebrar la propia vida. Vamos a entrar ahorita a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a trabajar ahorita tres papeles, ¿sí? Qué bueno, Sara. Me alegra mucho para ti porque eso es lo que busca este proceso y este taller. Ok, vamos a trabajar tres lugares, ¿sí? En un papel van a escribir el yo, en otro papel van a escribir las constelaciones familiares y en otro papel van a escribir mi proceso de sanación. Lo voy a explicar primero, resuelvo dudas y después lo guío, ¿sí? Entonces, ya saben, en la habitación donde ustedes están, ubican ventana, planta o puerta y eso va a representar la vida. Frente a uno de estos tres que ustedes eligieron, van a colocar en el piso el papel del yo y el papel de las constelaciones familiares. Y atrás, aproximadamente distancia entre un papel y otro, van a colocar el papel en el suelo que dice mi proceso de sanación, formando un triángulo. Aquí puede ser metro y medio metro, 2 pasos, no importa, no le pongan tanta atención. Esto es un aproximado para que lo puedan hacer, ¿ok? Entonces, voy a darles unos segundos para que lo puedan escribir y lo puedan estar. Cuando ya estén listos con los papeles en el suelo, me avisan.
¿Estamos? ¿Ya están listos? Los papeles los colocan en el suelo, ¿sí? Ok, listos. Gracias, Sandra. Listo, ok, perfecto. ¿Dudas? Yo voy a dirigir ahorita el ejercicio. ¿Tienen dudas de cómo están los papeles y cómo ubicarse en el campo? Ya tienen así, esto va en el suelo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio sistémico, un movimiento. ¿Ya están los demás también listos? Bueno, entonces, ahorita que iniciamos se van a parar. Ok, ahorita lo voy a dirigir, Egle. Tranquilo, ahorita, tranquilo, tranquila, ahorita lo van a dirigir, ahorita lo dirijo. Entonces, ahorita se van a parar en el estado donde dice yo. Se paran en el lugar del yo, viendo a las constelaciones familiares y al proceso de sanación. Respiran profundo. Si necesitan estar los primeros segundos con sus ojos cerrados y después ya pueden abrir sus ojos. No, encima del papel, Egle, encima del papel del yo te paras. Encima del papel donde dice yo, te paras viendo al papel o el espacio de constelaciones familiares y viendo el espacio de mi proceso de sanación. Solo van a percibir las sensaciones que tiene su cuerpo cuando ven a las constelaciones y ven al proceso de sanación. Pues, pueden cerrar sus ojos para poderse centrar, ya después a unos segunditos los abren y pueden ver los espacios de las constelaciones y el proceso de sanación. Ahora se paran encima del papel que dice las constelaciones familiares, viendo el proceso de sanación y viendo el espacio del yo, que son ustedes. Solo van a tomar conciencia cómo se siente el cuerpo. Miran hacia dónde miran las constelaciones familiares, cómo se sienten. Ahora se mueven y se paran encima del papel que dice mi proceso de sanación, viendo al yo y viendo las constelaciones familiares. Y van sintiendo las sensaciones en su cuerpo. ¿Cómo se siente ese proceso de lo que ustedes están acá queriendo sanar? ¿Cómo se siente? ¿Se siente agotado, cansado? ¿Cómo se siente? Se vuelve a ir hacia atrás, cierra los ojos.
Ahora vuelven a pararse en el papel del yo. Respiran profundo y dicen, yo me represento desde mi yo adulto integrado con algo más grande. Así díganlo. Yo me represento desde mi yo adulto integrado con algo más grande. Se paran en el yo, así como se los mencioné, integrados con algo más grande y desde su yo adulto viendo las constelaciones familiares y viendo el proceso de sanación. Y desde ahí pueden preguntarse, ¿esto es lo que necesito para poder sanar? Y van sintiendo hacia dónde los lleva su cuerpo. Esta es la filosofía que me va a permitir el camino de mi sanación. Se dejan llevar como que fueran muñecos, muñecas de trapo, con movimientos suaves, tranquilos, movimientos lentos. Ahora se paran nuevamente desde con su yo adulto integrado con las fuerzas de sanas, con la fuerza, con algo más grande, perdón, en el papel de las constelaciones familiares. Y ahora perciben cómo se sienten parados ustedes desde su yo adulto, integrados con algo más grande, parados en las constelaciones familiares. Hacia donde ven, cómo se sienten, qué información llega a ustedes, tanto en su cuerpo como información de pensamientos. Ahora se vuelven a parar en el proceso de sanación desde su yo adulto integrado con algo más grande, parado en el proceso de sanación, viendo al yo y viendo a las constelaciones. Ahora se paran nuevamente en el yo, viendo las constelaciones y le dicen gracias. Solo viendo las constelaciones le dicen gracias. Y ahora desde el yo, viendo su proceso de sanación, lo miran y buscan verlo con amor, con mucho amor, hasta que logren sentir que pueden bajar el mentón
y dar como una reverencia a todo ese proceso de sanación. Y hasta que logren sentir que lo honran, le dicen gracias. Listo. Ahí lo vamos a dejar. Regresan a su lugar, toman sus papeles y por favor llegan a escribir toda la información en ese cuaderno, en su blog de notas donde están, llegan a escribir de qué se dieron cuenta, cuál es esa toma de conciencia, cuál es esa toma de conciencia, de qué se dieron cuenta. ¿En qué parte del ejercicio, Joao? ¿En qué parte del ejercicio lo sentiste? ¿Quién me quiere compartir cómo terminó el ejercicio? ¿De qué se dio cuenta? ¿Cómo fue? No tanto cómo fue el proceso, si hubo algo que todavía quedó ahí en de parte del proceso, pero de qué se dieron cuenta cuando ustedes decían, ¿qué va a pasar conmigo si me... Sí, yo sé que la constelación es el ejercicio, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué parte? Cuando fuiste en la primera, parado en dónde, para que pueda ser un poco más explícita, ¿sí? Ok, entonces, Ana, por ejemplo, me dice, sentí un alivio. Entonces, ¿por qué se hace este ejercicio? El objetivo del ejercicio es que ustedes puedan tomar conciencia de cómo las constelaciones familiares va a llegar a ustedes para un proceso de sanación, ¿sí? Yo, el por qué están acá, es ese proceso de sanación y las constelaciones familiares. Entonces, ¿de qué es la información? Por ejemplo, Ana me dice, sentí un alivio. Ok, entonces, ¿qué va a lograr Ana en la formación de las constelaciones familiares? Va a lograr encontrar un alivio. Si Sandra me dice, yo sentía libertad, solo amor, ¿cómo va a lograr las constelaciones familiares el proceso de ayudar o aportar al proceso de sanación? Sandra va a lograr en su proceso, en su formación de constelaciones, lograr encontrar la libertad y el amor, ¿sí? En el cuello, en el estómago de sanación, parado en la constelación viendo al yo. Ah, ok, pero ¿cómo terminas desde el yo? Porque parado en la constelación viendo al yo, te sentías desde las constelaciones muy pequeña, ¿no? Presiona en la parte frontal. Aquí en la parte frontal son todas mis creencias, ¿sí? Grande, ok. ¿Ok? Listo. Entonces, Joao, ¿qué va a darte a ti la formación? Ustedes la tienen la respuesta. Ustedes son cada uno de ustedes que está en sala fue haciendo el testeo. Y cuando ustedes escriben, van a llegar a ustedes esa información y esa toma de conciencia. ¿Alguien más? ¿Alguien quedó con algún dolor o algo adicional? Dolor en el cuello y estómago parada en sanación. Ok, Úrsula, ¿cómo terminas? ¿Cómo terminas? Digamos, en todo el proceso, ¿cómo terminas? Mejor, ok. Miren, les voy a dar un tips. Cuando hagamos estos ejercicios en la formación donde ustedes estén,
pero lo sentí clarísimo. Ok, eso es importante. Miren, yo les voy a dar el ejercicio, pero las tomas de conciencia las tienen ustedes. Ustedes saben su proceso. ¿Sí? En algún momento dice, ok, estoy yo, están las constelaciones y está mi proceso de sanación. ¿Por qué estoy aquí? Algunos van a hacer, no es mi proceso de sanación, es porque yo quiero aprender a ser consteladora y poder servir a los demás. Ese va a ser el proceso, ¿sí? Y ustedes van a ir tomando conciencia de cómo va a ser este proceso. Les decía, les voy a dar un tips. Cuando ustedes estén en una formación, y lo dije desde el día uno, los invito a que puedan encender sus cámaras, porque me permite a mí el poder ver cómo están sus movimientos y posiblemente alguien va a necesitar una frase diferente, porque ahorita solo testeo lo que voy sintiendo del campo en el que estamos acá. Pero el poderlos ver me va a permitir al docente, independientemente quién sea, va a permitir al docente el poderlos guiar en el proceso. Entonces los dejo porque también forma parte de su proceso. Entonces, los invito a que puedan sanar. Dice, para sanar debemos de escuchar las historias no contadas que se guardan en el cuerpo. Se los dije desde el día uno. Adentro de nosotros está toda la información que necesitamos potencializar para poder sanarnos, para poder integrarnos, para poder amarnos. Ahí está, ¿sí? Entonces, puedan en algún momento darse cuenta y permitirse escuchar las historias no contadas en su cuerpo. Cuéntenme si tienen alguna duda antes de que dé por finalizada la clase del día de hoy. En el yo sentía mucha ansiedad. Laira, ¿lo sentiste en la primera vuelta del ejercicio o en la última vuelta del ejercicio? En todo el rato. Ok, mira, la ansiedad es una emoción no integrada que por lo general viene de un estado, de una situación vivida en los niños, de niño, mejor dicho. La emoción es algo pasó en mi vida que no logré integrar. Y entonces lo que hace la emoción es que se encapsula y se queda ahí. Y entonces cuando viene un estímulo que va a llegar a contactar con esa emoción que no fue integrada en mí, empiezan aquellas sensaciones de sofoco, a poder sentirme como estoy palpitando muy fuerte, siento presión, siento en el estómago. Entonces, eso es una ansiedad desde la mirada sistémica. Entonces, tú me dices, Laila, yo me sentí muy ansiosa, ok, date cuenta, si la ansiedad es una emoción que yo no pude digerir, ¿cómo me va a ayudar las constelaciones entonces, este proceso de sanación? ¿Ya? Parada en el yo adulto, mirando el proceso de sanación, sentí confianza, seguridad, claridad y gratitud. Ok, Sara, listo. Ya les van a dar información cuando volvemos a tener clases, Astrid, ¿sí? ¿Cada cuánto es recomendable constelar? Sí, tienen razón, Germán. No es recomendable constelar, digamos, cada semana no es recomendable constelar. Cada uno de ustedes tiene un guía, ¿sí? Y lo vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar ya después en el proceso de la formación. Y ahí el guía les va a decir en qué momento es recomendable constelar. Por lo general va a ser recomendable, algunos dicen, miren, historia, voy a hablar desde la historia. Bert Hellinger decía antes, se tiene que hacer una vez al año, después lo bajó cada 6 meses, de ahí lo bajó cada 3 meses. Hoy el día es cada vez que ustedes lo sientan, pero deben de darse el tiempo de dejar que los movimientos de la constelación empiecen a resonar. Yo hablo desde mi experiencia, les digo, desen por lo menos después de una constelación 3 días de reposo para ustedes, sin contar la constelación, sino integrándose en ustedes mismos.
Después de la semana ya ustedes pueden en algún momento volverse a integrar, a ser representantes en los grupos de constelaciones. Eso sí los invito desde ya, busquen un grupo de representantes, un grupo donde ustedes puedan formar parte como representantes y ya pueden hacerlo ustedes una constelación como a ustedes les resuene, una vez cada mes, cada 2 meses. Va a depender mucho de cada uno. Sí, eso es cada 21 días, va a depender de cada uno, Joao. Eso, ustedes tienen el guía y el guía les va a decir cada cuánto es recomendable para ustedes hacer una constelación. Darles un tiempo es tratarlos a ustedes como niños y ustedes ya son adultos y ya saben en qué momento les conviene hacer una constelación y en qué momento no. El guía es algo biológico, Germa, y lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Es esa información, es ese guía que me guía, ¿sí? Que es algo biológico y hay que desarrollarlo para nuestros procesos de sanación. La primera vuelta mi hija me dijo que me fui hacia atrás, pero no me caí y no lo sentí. Ok. Sí, son movimientos, Úrsula. Bueno, ¿dudas en el momento? ¿Alguna otra duda adicional que yo les pueda apoyar? ¿Estamos claros? Bueno. De mi parte, ¿estamos claros? Bienvenidos entonces al proceso de la formación. Yo los veo ya los voy a estar acompañando los siguientes 6 meses para las personas que van a estar y los que se les acomode en el mejor horario con otros docentes también son bienvenidos. Siempre estoy al servicio de quien lo necesite. Así que de mi parte estamos. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por darse la oportunidad de poder sanar a través de la filosofía de las constelaciones familiares. Así que para mí ha sido un honor poder estar con este grupo y los veo más adelante entonces. ¿Estás ahí, Isabela? ¿Tienes alguna información para ellos? Hola, profe. No, por los grupos igual se le manda la información. Entonces no. Ok, perfecto. Bueno,